Los Salmos, la oración de Israel y de la Iglesia. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza, para que con toda sabiduría se enseñen y aconsejen unos a otros, y con un corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cánticos inspirados. Salmo 65. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión, y a ti se te cumplen los votos porque tú escuchas las súplicas. A ti acude todo mortal a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonas. Dichoso el que tú eliges y acercas para que viva en tus atrios, que nos saciemos de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. Con portentos de justicia nos respondes, Dios Salvador nuestro. Tú, esperanza del confín de la tierra y del océano remoto. Tú que afianzas los montes con tu fuerza, ceñido de poder. Tú que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante tus signos, y a las puertas de la aurora y del ocaso las llenas de júbilo. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua, preparas los trigales. Riegas los surcos, igualas los terrones, tu llovizna los deja empapados, bendice sus brotes. Coronas el año con tus bienes y las rodadas de tu carro resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo 65. En cuanto al género, puede considerarse este salmo primero como un himno, pero es un salmo compuesto por tres estrofas distintas y cada una de ellas también casi como un género especial. Ciertamente se hace énfasis en la alabanza, por lo cual puede considerarse propiamente como un himno. Pero también es una meditación personal, en la cual el orante va descubriendo esa presencia de Dios, primero en el templo, después en su poder sobre toda la creación, y luego esa cercanía a través de sus manifestaciones en la vida diaria, especialmente en el ciclo de la siembra, de la cosecha. Nos podemos considerar ciertamente como una oración en el templo, una oración contemplativa, pero también como un himno, especialmente que se va dando a Dios por su presencia, por su gracia, por su bondad, por su constante bendición. La estructura del Salmo 65 tiene tres partes. Los versos del 2 al 5 tienen como escenario al templo, Sión, que es fuente de gracia y de misericordia por la presencia de Dios ahí en el templo. O sea, la santidad de Dios manifestada en el templo y las gracias que los peregrinos, que los orantes pueden encontrar ahí en el templo. Los versos 6 al 9 sobre el Señor Yahvé
dueño y Señor del universo y de la historia. Dios que manifiesta su poder en toda la creación. Y luego los versos 10 al 13, el Dios cercano, el Dios labrador, el Dios que va dando su bendición en toda su obra de un ciclo de lluvias, un ciclo de siembra, de cosecha. Entonces podemos ver estas tres distintas estrofas también como tres reflexiones especiales sobre Dios. Comentario. Versos 2 al 5. Vamos a meditar esa grandeza de Dios en Sión como fuente de gracia y fuente de misericordia. Dios es santo. Tú mereces un himno en Sión y a ti se te cumplen los votos. El merecimiento lo descubre la persona por darse cuenta de que Dios va actuando y que Dios en el templo concede las gracias que los peregrinos, que los orantes van a solicitar. Y por eso esa grandeza de Dios atrae la alabanza. Tú mereces un himno. Tú mereces que te canten, que te alaben, que te bendigan. A ti se te cumplen los votos porque tú escuchas las súplicas. Es decir, aquellos que van al santuario van a agradecer porque Dios los ha salvado, porque Dios los ha liberado, porque Dios los ha escuchado. Cuando hemos meditado algún salmo de súplica, normalmente cuando el orante está en angustia, está en una situación difícil, le pide a Dios: escúchame, atiéndeme, sálvame, protégeme. Yo te daré gracias en el templo, yo alabaré tu nombre, yo proclamaré tu justicia, tu bondad. Una promesa de que cuando Dios escuche, el orante va a alabar a Dios. Entonces aquí también a ti se te cumplen los votos. Es decir, ya el orante ha participado del templo, ha ido a cumplir las promesas, ha hecho esa alabanza a Dios y ha sido escuchado por Dios. Por eso hace una acción de gracias, un himno, un cumplimiento de aquellas promesas que le había hecho. A ti acude todo mortal a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonas. Todo mortal es abrumado por sus culpas, pero Dios perdona. ¿A qué se refiere todo mortal? Posiblemente aquí se está haciendo una alusión a ese universalismo de la limitación humana. Cuando recordamos, por ejemplo, el Salmo 51, en el verso 7, tú ves qué malo soy de nacimiento, o sea, pecador desde el seno de mi madre, es también una referencia a esta limitación humana y que se puede descubrir de forma universal en todos los hombres. O sea, a ti acude todo mortal, es decir, toda persona que se descubre limitada, que se descubre pecadora, acude a Dios a causa de sus culpas. Y las culpas que abruman, las culpas que hacen sentir como un peso que no deja avanzar. Pero Dios perdona. Si nosotros recordamos un poco aquella oración que hizo Salomón cuando hace la consagración del templo, me voy a permitir leer algunos versículos del segundo libro de las Crónicas 6, del 19 al 25. Muy interesante esa oración que hace Salomón. No obstante, Señor Dios mío, vuelve tu rostro hacia la oración
y la súplica de tu servidor, y escucha el clamor y la oración que te dirige tu servidor. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre el lugar del que tú dijiste que ahí residiría tu nombre. Escucha la oración de tu servidor, dirige hacia que tu servidor dirige hacia este lugar. Escúchala desde tu morada en el cielo. Escucha y perdona. Cuando un hombre peque contra su prójimo, se lo obliga a prestar el juramento imprecatorio y él viene a pronunciar la imprecación sobre tu altar. En esta casa, escucha tú desde el cielo. Actúa y juzga a tus servidores. Castiga al culpable, dando su merecido, y absuelve al inocente, tratándolo según su justicia. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado por el enemigo por haber pecado contra ti, si ellos se convierten y celebran tu nombre, si oran y suplican delante de ti en esta casa, escucha tú desde el cielo. Perdona el pecado de tu pueblo Israel y tráelo de nuevo a la tierra que le diste a ellos y a sus padres. Ciertamente es una oración ya reflexionada después de que el pueblo ha perdido su tierra, pero es para invitar al pueblo a que recuerde la finalidad del templo, que ahí está la presencia de Dios para perdonar a su pueblo. El Salmo 130 también es muy interesante con esta idea de Dios. Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevaras cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podría resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. El Salmo 130, los versos del 2 al 4. Si el Señor llevara cuenta de los delitos, ¿quién podría resistir? Pero dice el Salmo, de ti procede el perdón. Este Salmo 65 también contiene esta idea. Nuestros delitos nos abruman. El Salmo 130, si llevaras cuenta de los delitos, nadie podría soportar, resistir. Pero tú los perdonas. Es decir, la frase que aparece literal en el Salmo se refiere a Dios como el perdonador. Pero tú eres el que perdona, o sea, el perdonador. Se complace Dios en perdonar. Dios se complace en dar el perdón. Es como una característica que se le da también en los salmos a Dios. El misericordioso, es decir, el perdonador. Aunque nosotros seamos frágiles, a Dios le agrada el arrepentimiento, le agrada esa humildad con la que nos acercamos al templo y Él se complace en darnos el perdón. No se complace en que pequemos, no, se complace en darnos la paz, en restituirnos la vida, en devolvernos la oportunidad, en vernos otra vez con la posibilidad de seguir haciendo el bien. Pues esta idea es muy importante. Dichoso el que tú eliges y acercas para que viva en tus atrios. El Salmo 144:15 dice, dichoso el pueblo que esto tiene, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Hay una dicha especial en aquellas personas que van al templo. Si recuerdan el Salmo 122, del que se ha hecho esta bella oración y canto de inicio de la Eucaristía, vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor.
Ir al templo, encontrarse con Dios, produce una dicha, una grandeza. Dichosos los que viven en tu casa, dichoso el que tú eliges para que viva en tus atrios. También, aparte de las personas que van al templo, quizá en peregrinación, quizá de vez en cuando a ofrecer algún sacrificio, hay personas que viven ahí, que habitan ahí, probablemente se refiere a los levitas. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Es decir, hay una dicha especial, sea en los momentos de oración, sea en aquellos que están más frecuentes en el templo. ¿Por qué? Porque este templo es fuente de bendición, fuente de justicia, fuente de paz, de tranquilidad. Dios y el templo son fuente de bendiciones abundantes, de dones sagrados. Vean lo que va a decir el Salmo ahí, que nos saciemos de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. Primeramente, estos dones sagrados pues se refiere a aquellas ofrendas que llevaba la gente y de las cuales los sacerdotes podían también disfrutar. Primeramente se habla de esa grandeza, de la grasa de la que es ofrecida a Dios y de la cual pueden comer también los sacerdotes, la carne que es ofrecida, pero también el templo se va convirtiendo en fuente de bienes espirituales. La bendición, la santidad, el bienestar, la prosperidad. El Salmo 17:15 dice: pero yo, que he guardado la justicia, contemplaré tu rostro, y al despertar me saciaré de tu presencia. Vean, dice este salmo, no me saciaré de esos manjares exquisitos o la comida que hay, me saciaré de tu presencia. También hay una bendición especial en el encuentro con Dios. Salmo 63:6, me saciaré de manjares exquisitos, mi boca hablará con labios jubilosos. El salmo que acabamos de meditar hace unas semanas. Entonces, aquí el orante dice: dichosos aquellos que encuentran en el templo a este Dios justo, a este Dios misericordioso, a aquel que van a cumplirle sus votos, a aquel que les ha dado el perdón y que reciben abundantes bendiciones. Segunda parte, Yahvé, el Señor del universo, el Señor de la historia, el Dios poderoso, el Dios creador. Vean versos 6 al 9. Con portentos de justicia nos respondes, Dios Salvador nuestro, tú esperanza del confín de la tierra y del océano remoto. Tú que afianzas los montes con tu fuerza, ceñido de poder. Tú que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante tus signos, y a las puertas de la aurora y del ocaso las llenas de júbilo. El Dios del universo y de la historia se manifiesta con portentos de justicia. Ciertamente Él se ha manifestado con portentos de grandeza en la creación, en una teofanía, con truenos, con rayos, con lluvias. Pero esa teofanía normalmente de Dios es siempre envuelta con estas obras maravillosas. Como hemos dicho, estruendos, rayos, montes grandes, etc.
con las olas del mar, con esa grandeza. Por ejemplo, lo podemos ver en Deuteronomio 10:21. Él es tu gloria, Él es tu Dios, quien ha realizado contigo grandes maravillas que tus ojos han contemplado. El que ha realizado grandes maravillas y que Dios ha contemplado, que tus ojos han contemplado. Salmo 106, 21 al 22. Olvidaron a Dios que los salvaba, que hizo grandes obras en Egipto, prodigios en el país de Cam, maravillas junto al mar. Las teofanías de Dios normalmente tienen un sentido también universal. Aquí se habla del confín de la tierra, se habla de los habitantes del extremo del orbe, como lo dice también el Salmo 98:3. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Isaías 42:4. No vacilará ni se quebrará hasta implantar el derecho en la tierra, porque hasta las islas esperan su enseñanza. Vean, esta manifestación de Dios, estos portentos grandiosos, aquí en el Salmo se convierten en portentos de justicia. Ese Dios grandioso que hizo obras admirables en Egipto, con las plagas, salvando a Israel, abriendo el mar, toda esa grandeza fue una obra maravillosa de justicia, porque Dios escuchó el sufrimiento, las quejas de los pobres, de los afligidos, vio la situación de su pueblo en Egipto y bajó para salvar, bajó para liberar. Entonces, los portentos de grandeza se convierten en obras salvíficas, en obras de justicia, salvando al inocente. Esas grandezas de Dios manifestadas con truenos, con rayos, con lluvias, ahí en el Sinaí, fueron para dar al pueblo de Israel unos preceptos de justicia, un camino recto. Dios, que se manifiesta con su grandeza, tiene el dominio sobre todo el mar, sobre los montes, el que hace la creación, que afianza las montañas y que domina el oleaje del mar. El mar para ellos normalmente representa las fuerzas del mal. El mar embravecido, las olas movidas por el viento, siempre signo de peligro y de alguna manera del mal. Pero Dios detiene las olas. A pesar de que sean tan bravas, tan grandiosas o se eleven produciendo temor, siempre Dios las mantiene a raya. Esto creían ellos también los judíos. Por más que el mar se embravezca, no pasa de ahí de la playa. Posiblemente puede llegar un poquito más, pero se mantiene a raya. Solo puede llegar hasta donde Dios se lo permita. Es decir, está controlado. Esa fuerza del mar muchas veces representa los oleajes de los pueblos contrarios a Israel. Por eso dice el Salmo, tú que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas, el tumulto de los pueblos. Entonces Dios es el Dios de la historia, el Dios de todas las fuerzas, el Dios de todos los pueblos y el Dios que detiene el mar, que detiene también, controla a los pueblos también agresivos. Salmo 93:3. Elevaron los ríos, Señor, elevaron los ríos su voz, elevaron los ríos su fragor, pero más
que el fragor de aguas caudalosas, más que las majestuosas olas del mar. Es majestuoso el Señor en las alturas. El Señor es más grande que todo el mar embravecido. Isaías 17:12. Hay un retumbar de pueblos numerosos como el rugido de grandes cataratas. Un bramido de naciones como el bramido de aguas caudalosas. Es decir, ese tumulto de los pueblos agresivos, pero que son controlados por Dios. Tercera parte del Salmo, versos 10 al 13. Ese Dios grandioso de la creación, dominador, poderoso, se hace Padre, se hace cercano, se hace labrador. Tú cuidas de la tierra, la riegas, la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua y preparas los trigales. El verso 10. La acequia es un sistema para conducir el agua de modo que ésta pueda llegar a todas las partes de una parcela, de una tierra. Puede estar una fuente en un lado, puede pasar un río, pero ese solo pasará por algún lado. Entonces hay que construir pequeñas acequias, es decir, pequeños canales, para que pueda ser regada el agua por toda la parcela. Aquí Dios, que controla toda el agua, que domina el mar, también la puede conducir, de modo que esta agua llegue a todas las partes de la tierra. La acequia de Dios es la lluvia. La acequia de Dios es esta forma en que Él va poniendo las lluvias en todas partes para que lleguen a toda tierra. Así la preparas, dice el Salmo, riegas los surcos, igualas los terrones, tu llovizna los deja esponjados, los deja mullidos, bendice sus brotes. O sea, riegas los surcos, es decir, ya cuando se preparó la tierra, pues ya viene el agua y riega, moja estos surcos, iguala los terrones. Es decir, hay que ser algunos que se elevan, pero la tierra los va igualando. Tu llovizna los deja esponjosos. Se refiere a los que conocen un poco de tierra. Esta tierra que muchas veces, sobre todo cuando está en terrenos un poquito secos, pues se va desprendiendo, no en tierra suelta, sino a veces en pequeños terrones más grandes. Pero la lluvia los va disolviendo y los hace esponjosos, los hace suaves, de modo que pueda ya penetrar el agua en ellos. Bendice sus brotes. Es decir, el terreno se va preparando mediante esta lluvia que Dios envía. Deuteronomio 11:11 nos recuerda: la tierra donde cruzas para tomarla en posesión es una tierra de montes y valles, que debe el agua a la lluvia del cielo. Es una tierra de la que el Señor se ocupa y está mirando siempre por ella desde el principio del año hasta el fin. ¿Ven qué interesante? Esa tierra donde vas, no hay fuentes que puedan estar ahí constantes. ¿Cuál es el agua que le puede llegar a esas tierras? La que viene del cielo. Por eso solamente Dios puede ocuparse de esas tierras. Entonces, y Él está velando por esa tierra desde el principio del año hasta el fin, todo el ciclo de la siembra y la cosecha. Coronas el año con tus bienes, y las rodadas de tu carro resuman abundancia. Es decir, coronar algo es llevar un proyecto a cabo,
es llevar algo a su término, coronar, culminar algo. Y aquí se trata del ciclo de la cosecha, que llega al culmen cuando se recogen los frutos, los bienes. Las rodadas del carro resuman abundancia. Es decir, las rodadas se refiere a ese lugar por donde pasa la rueda del carro. Va dejando una huella. Pero ¿cómo se marca esa huella? O bien porque el carro pasa muchas veces, o bien porque el carro es pesado y por lo tanto la huella va a hacerse con más fuerza. Entonces ambos aspectos o ambas cosas hacen referencia a la abundancia. Es decir, hay muchos viajes de cosecha para recoger. Y además esos viajes vienen bien cargados, por lo tanto se nota en el rastro que dejaron las llantas del carro o esos carriles que van dejando, que ahí pasaron muchas veces y con bastante peso, o sea, abundancia de bienes. Entonces aquí se trata de todo ese ciclo de la cosecha. Si ustedes recuerdan un poco también, las lecturas de la creación tienen dos elementos también. El primer texto de la creación pues habla de la grandeza del poderío de Dios, que le basta una palabra para que todo exista. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dijo Dios, es decir, el poder, la grandeza en la palabra. Pero el segundo relato de la creación va manifestando a este Dios agricultor. El Dios que manda la lluvia para que pueda haber plantas, para que sean cuidadas por el hombre. El Dios que hace ese hombre del barro, esa figura del barro, que la va moldeando y que le sopla. Es decir, este Dios que se involucra en su creación. Es esta cercanía del Dios. El Dios poderoso también se manifiesta como un Dios providente, como un Dios que es Padre y que va dando su pan para comer, que va produciendo semillas y pan para el hombre, con su bendición el agua. Resuman los pastos del páramo, las colinas se orlan de alegría, las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. Estos versos 13 y 14 son una exaltación de gozo, de alegría por ver cómo con la lluvia todo el campo reverdece, todo se vuelve una transformación que causa alegría. La tierra en sus distintos ambientes, en sus distintos climas, siempre produce. El páramo es propicio para los pastos, es decir, donde no se pueda acumular tanta agua, pues quizá no hay árboles tan grandes, pero los pastos florecen mucho. Las colinas se llenan de flores de distintas formas, de distintos colores. Producen alegría. Los valles son óptimos para la vid y para todo tipo de árbol frutal. ¿Vean? Por eso todos estos distintos ambientes, los pastos, resuman los pastos del páramo, o sea, crecen los pastos en el páramo. Las colinas se orlan de alegría, se visten de alegría. Las praderas se cubren de rebaños, es decir, también se visten de rebaños. Y los valles se visten de mieses que aclaman y que cantan. El Salmo viene culminando con esta alusión otra vez a un himno que aclaman y cantan.
como inició también el Salmo con este himno: a ti se te cumplen los votos. Como iniciamos el Salmo, es decir, oh Dios, tú mereces un himno en Sión, y a ti se te cantan estos valles, estas mieses, todo esta tierra llena de frutos, pues es una aclamación de alabanza al Dios creador. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el capítulo 6 de San Mateo, aquel cántico también de la confianza, cuando dice a Dios a los discípulos: no tengan miedo, no se angustien por lo que van a comer o a beber. Yo les aseguro que ni siquiera Salomón, con toda su riqueza, se vistió como una de estas flores del campo. Los pájaros que no guardan en graneros, Dios los alimenta. Entonces, este salmo tiene un poco de alusión a esto también. Es decir, estas colinas, estos páramos, estos valles se revisten, se ponen un vestido nuevo de distintos colores, de distintas formas, que produce alegría por la vida. Esta es la bendición. Hebreos 6:7. La tierra que es regada por frecuentes lluvias y produce fruto que aprovechan a quienes la cultivan, es porque recibió la bendición de Dios. Porque recibió la bendición de Dios. Entonces, este salmo, pues, nos va manifestando a Dios, primero en el templo, manifestando su misericordia, su santidad, que se complace en perdonar, y al que acude todo mortal es atraído por su misericordia en el templo. Pero también a Dios lo podemos contemplar en la creación, toda esa grandeza que se manifiesta en la obra que Él ha realizado. Y toda esa grandeza nos ayuda a confiar en Dios, que domina el mal, así como mantiene a raya el mar y domina sobre todo. Entonces no hay por qué temer si Él está con nosotros. Pero también dejarnos moldear, acercarnos a este Dios sin temor, porque Él se hace cercano a nosotros y Él quiere moldear, y Él nos da su gracia y su bendición, dándonos el pan de cada día. Este salmo también puede, si nosotros lo meditamos desde el ámbito eucarístico, pues también vemos cómo somos invitados al encuentro del Señor en la Eucaristía. También en la Eucaristía queremos buscar la santidad o al Dios santo, y para eso hay que pedir perdón. Iniciamos la Eucaristía pidiendo perdón, porque nuestros delitos nos abruman, pero Dios perdona. También en la Eucaristía tenemos esa alabanza universal. Primero, aquella oración que la Iglesia llama universal, pero también en la oración después de la consagración tenemos una alusión a todos los pueblos, orar por todos. Entonces, el Dios que habita en el templo también escucha las oraciones de aquel pueblo que va a encontrarle. También en la Eucaristía se nos da la bendición mediante ese alimento, ese pan representado aquí en el fruto de las cosechas. Y la bendición especial, es una bendición. Queridos hermanos, podemos acercarnos a la meditación de este salmo, pues tratando de descubrir primeramente estas distintas maneras en que Dios se nos va presentando, y descubrir también que es el mismo Dios, el Dios santo que encontramos en el templo, nos atrae por su misericordia. El Dios poderoso creador nos atrae por su fuerza,
y nos da confianza de que si Él está con nosotros, no hay por qué temer. Y ese Dios grandioso y santo no es tan inaccesible. O sea, que no lo podamos alcanzar. Probablemente por nosotros mismos no lo podamos alcanzar. Pero Él se hace cercano y se muestra, se manifiesta a nosotros como un Dios providente, como un Padre que vela para dar el pan a sus hijos. Seamos agradecidos con Dios por tanta bendición que nos concede. Que Dios les bendiga abundantemente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campana.